Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos transmitiendo nuevamente desde Manantiales de Piedad. Estamos en este tiempo precioso tratando de comunicar las verdades que extraemos cada día de las Escrituras, de la palabra de Dios. Orando siempre para que Dios nos permita seguir transmitiendo estas maravillas que vamos encontrando en las Escrituras. El título del mensaje de hoy, para hacerlo rápido, es Heredarás el viento. Heredarás el viento. Llegamos a Proverbios 11:29, que a mi entender es como el cuello de botella o como un embudo en el que desembocan todos los proverbios anteriores que hemos estado viendo. Pues todo cuanto los malvados y perversos sembraron, dejan detrás de sí una herencia sucia, ¿sí? No solo para sí mismos, sino para sus descendientes, que probablemente seguirán los mismos pasos corruptos, por supuesto, estamos viendo, ¿no? Proverbios 11:29 dice: el que conturba su casa heredará el viento, y el necio se tornará esclavo del sabio de corazón. Vean los resultados de cada una de las cosas, ¿sí? Este proverbio refleja la advertencia que todo padre íntegro quisiera que sus hijos tengan en cuenta mientras vivan. Todo padre o madre íntegro desearía que sus hijos sigan la integridad de sus pasos, ¿sí? Porque ellos tendrán hijos y sus hijos tendrán hijos, y quizá un padre no podrá dejarle riquezas, pero les heredará un buen nombre. ¿Hay algo más lindo que eso? ¿Hay algo mejor que eso? Fíjense, así lo dice Proverbios 17, que ya lo hemos visto y simplemente lo tocamos ahora como una hilvanación, como una suma a esta palabra. Proverbios 17 dice: la memoria del justo será bendita, pero el nombre de los impíos se pudrirá. ¡Qué maravilla! ¿Qué es esto? Qué alentador también para todos nosotros que es esto, porque nos ayuda a ver con claridad qué diferencia hay entre aquellos que, entre los que siembran corrupción, no heredarán solamente para sí mismos, sino para las generaciones futuras, otra cosa más que corrupción. Miren ustedes, Proverbios 22:1 dice: más vale un buen nombre que las muchas riquezas, y el ser apreciado más que la plata y el oro. A la hora de tener que poner en la balanza qué es lo que vamos a hacer, qué es lo mejor que nos puede pasar en la vida, que seamos recordados por las cosas justas, buenas, por lo que hemos sembrado en la vida, que es lo mejor que nos puede pasar. Y que podamos mirar a nuestros hijos y mirar a nuestros nietos o mirar a la gente, sea quien sea, a la cara y no tener que esconder la cara precisamente porque hemos caminado en integridad. Así que vuelvo a repetir Proverbios 22:1. Esto es importante entenderlo. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Y el ser apreciado más que la plata y el oro. ¿Ven? Más vale el buen nombre, es decir, un buen apellido, ¿no? Un buen nombre en el contexto cultural oriental, porque la gente no llevaba apellido, sino tal, hijo de tal, como por ejemplo el escritor del libro de Proverbios dice: Proverbios de Salomón ben David. No es el apellido David, sino que es hijo de David. Pero en la cultura occidental, donde tenemos nombres y apellidos, entonces más vale el buen apellido que las muchas riquezas. Y no tiene que ver el buen apellido con un apellido reconocido por sus riquezas, sino un buen apellido. Es decir, que cuando se nombre a esa persona se la pueda asociar con integridad,
con fidelidad, se la pueda asociar con... es necesario poder comprender esto. Mire, la corrupción lleva a la esclavitud a toda la familia, ¿sí? Por eso Proverbios muestra el contraste entre el justo y el impío y las consecuencias de sus acciones. Cualquier forma de corrupción en una familia, cualquier forma de corrupción o perversión siempre va a llevar a esclavitud no solo a la persona, sino a toda la familia que está ligada a ese nombre o al corrupto o al perverso. Siempre va a haber esa conexión entre una cosa y la otra. Veamos el significado de conturbar, porque esta palabra tiene un significado muy, 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 muy profundo y muy amplio dentro de las Escrituras. El significado de conturbar, como lo dice en la Biblia textual, cuarta edición, otras versiones traducen perturbar. Por ejemplo, la Biblia católica del pueblo de Dios, también la NBI, turbar, dice la Reina Valera 60. Son todos sinónimos o derivados de la misma palabra. La palabra hebrea en este contexto es el verbo oker, que viene de aukar, ¿sí? O ajar, también se lo puede decir en hebreo, ¿sí? También lo encontramos en Proverbios 15:27. Miren, la misma palabra aquí, la misma palabra perturbar que tenemos aquí, en otro contexto la tenemos en el 15:27 de Proverbios. El que aspira, y fíjense si no tiene la misma conexión, el que aspira a ganancias deshonestas, arruina su casa, pero el que aborrece el soborno vivirá. ¿Ven? El que aspira a ganancias deshonestas arruina su casa, ¿sí? O la perturba, o la aflige, o los resultados serán malos porque la herencia que le dejará será una herencia sucia, corrupta. Pero el que aborrece el soborno vivirá. Es decir, aquel que no es manejado por aquello que el mismo proverbio dice, el soborno dado bajo cuerdas, ¿sí? Tuerce la justicia. Es decir, el soborno siempre tuerce la justicia. Cuando una persona, por ejemplo, un policía quiere aplicar la justicia, pero es corrupto, viene alguien, ¿sí? En infracción, le ofrece una coima, como lo llamamos nosotros, o un soborno, la persona el policía se guarda el soborno y pasa por alto la justicia, acaba de torcer la justicia y acaba de anular la justicia. Con su injusticia acaba de anular la justicia. O acaba de hacer la vista gorda, como decimos también, ¿no? Y este mismo proverbio lo encontramos en primer libro a los Reyes, capítulo 18, versos 17 y 18. Veamos. Miren ustedes cómo se puede tergiversar, cómo se pueden tergiversar las cosas, o cómo la injusticia puede tergiversar las cosas. Miren. Primera de Reyes, capítulo 18, versos 17 y 18. Dice, verso 17 dice, y sucedió que cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que perturba, o Ojer, el que perturba a Israel? Miren, pongamos en contexto. El rey Acab era un rey malvado, un rey que estaba perturbando a todo Israel. Sin embargo, ahora le dice al profeta Elías, se enfrenta al profeta Elías y le dice o acusa al profeta Elías como el que perturba a Israel, cuando en realidad el que estaba perturbando, afligiendo, turbando,
o cómo podemos decir, preocupando también a Israel, era el profeta Acab. Bien, miren ustedes. Dice, y él respondió, es decir, Elías responde en su defensa, ¿no? En su defensa. Dice, y él respondió, no he perturbado yo a Israel, no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre que abandonaron los mandamientos de Yahvé para seguir a los Baales. ¿Ven ustedes? El que había perturbado o el que estaba perturbando a todo Israel era el rey, no el profeta, porque el profeta estaba denunciando las barbaridades, las perversidades y la corrupción de los reyes de Israel. Sin embargo, este rey lo estaba acusando al profeta de que él estaba perturbando. Esto es la ilógica de la necedad o la contradicción de la necedad. Es siempre culpar al otro. El necio siempre va a culpar a otro y no se va a hacer cargo de las cosas que a sí mismo está. Mire, el necio, el corrupto o el que se ha corrompido, el perverso, siempre va a estar culpando a otros sin mirar a ver si él es la causa de la perturbación. ¿Sí? Nunca lo va a mirar así. Entonces, miren ustedes, en esta ocasión el rey Acab culpa a Elías de perturbar a Israel cuando el rey mismo con sus acciones está perturbando a toda la nación de Israel. Qué cara dura, diríamos nosotros, ¿no? También lo encontramos en primer libro o el primer libro de Crónicas, capítulo 2, verso 7. Miren ustedes, y aquí lo vamos a hilvanar con algunos otros pasajes, así que ténganme paciencia porque quiero mostrarles a ustedes lo maravilloso de la suma de la palabra de Dios. Miren, primer libro de Crónicas, capítulo 2, verso 7. Dice, está dando la descendencia de Israel, está haciendo una genealogía, ¿no? El escritor del libro de Crónicas está haciendo una genealogía, es decir, está anunciando o anotando a todos los descendientes, ¿sí?, de Israel. Pero miren en el verso 7, dice, hijo de Carmi fue Acam. ¿Y Acam qué fue? ¿Quién fue Acam? Acam fue el perturbador de Israel, porque transgredió respecto al anatema. Ahora, ustedes dicen, ¿y quién es Acam? Bien, miren ustedes dónde está la cuestión en este lugar. Digamos, esta historia se encuentra en Josué capítulo 7, pero vamos a Josué capítulo 6, versos 17 al 19, donde vamos a ver allí que ya había anunciado o había advertido Josué a todo el pueblo de que no tocaran absolutamente nada de aquello que era la conquista de Jericó. Bien, capítulo 6, versos 17 y 19, dice Josué a todo el pueblo de Israel, dice, la ciudad y todo lo que hay en ella será consagrada al exterminio como ofrenda a Yahvé. Solo Rahab, la ramera, vivirá, junto con todos los que estén en la casa con ella. Absteneos escrupulosamente de no tocar nada. Miren, este es el mandato. No tocar nada consagrado al exterminio. Todo tenía que ser destruido, excepto la plata y el oro, y los objetos de bronce, de hierro, serán consagrados a Yahvé y traídos al tesoro de Yahvé. Pero miren lo que dice el verso 18. Absteneos escrupulosamente de no tocar nada consagrado al exterminio, no sea que hagáis maldito
y perturbéis, ¿sí? Y perturbéis al campamento de Israel. O traería perturbación o inquietud, inclusive aflicción a todo el pueblo de Israel. ¿Qué sucede con esto? Miren, ¿por qué sucede esto? Porque los primeros frutos de esta conquista pertenecían a Yahvé, Elohim de Israel, porque así estaba escrito en la ley de Moisés. O sea, esto no es que se le ocurre ahora a Josué establecerlo, sino que ya estaba establecido a la ley, en la ley. Entonces, si estaba establecido en la ley, era ley y no se podía transgredir esa ley. Veamos. Miren ustedes lo que dice Levítico 23. Levítico 23, 23.1. Dice, perdón, 23, 10. Dice, habla a los hijos de Israel cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su miel, llevaréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. ¿Sí? Entonces, van a ver ustedes allí que lo primero que hace en el establecimiento del capítulo 23 de Levítico es la fiesta de las primicias. Entre otras fiestas está primero la fiesta de las primicias o la fiesta de los primeros frutos, ¿sí? Observen ustedes, si ustedes pueden leer el capítulo 23, se van a dar cuenta que una de las fiestas es la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las cosechas o la fiesta de los primeros frutos. Entonces hay un establecimiento de la ley. Los primeros frutos eran llevados como primicias eran presentados en el lugar que Dios había establecido. Entonces, cuando entran a la tierra prometida, la primera ciudad que van a conquistar es Jericó. Entonces, todo lo que había en Jericó, hombres, mujeres, niños, todo lo que había en Jericó tenía que ser exterminado, excepto Rahab, la ramera, que tenía su casa en el muro, que había guardado a los espías que habían entrado, a los espías de Israel, a los espías hebreos que habían entrado a la ciudad, a espiar la ciudad precisamente. Entonces, ella les dijo que le hicieran un juramento. Y ellos entonces le hicieron un juramento que nada le iba a pasar a todos los que estuvieran dentro de su casa cuando atacaran la ciudad. Entonces, todo era primicias, todo era exterminado y todo el oro, la plata o los tesoros que habían en la ciudad tenían que ser entregados al tesoro o sumados al tesoro de Yahvé, ¿no? Al tesoro del Dios de Israel, ¿sí? Entonces, entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando vamos a Josué, capítulo 6, vamos a ver allí que hay una persona que transgrede esta ley que ya estaba establecida en Levítico, pero que Josué la anuncia momentos antes de que el ataque o la conquista. Bien, Josué capítulo 7, del verso 1 al verso 26, es largo, pero observen ustedes lo que puede acarrear o lo que puede suceder, no lo que puede suceder, lo que va a suceder, los resultados de que una persona sea corrupta y herede, es decir, el que, como decía Proverbio, el que conturba su casa heredará el viento. ¿Por qué? Porque todo lo que le va a dejar a la casa es turbación, aflicción, es en un enturbiamiento de las cosas, una confusión muy grande en su casa por sembrar la corrupción o ser un corrupto, un perverso. Esto va a suceder con toda la genealogía, con todos los descendientes. Miren ustedes, esto es lo que le pasa a Cam, un corrupto, un perverso, un perturbador. Porque ahora, como lo vamos a ver más adelante, Acam significa perturbador.
Miren capítulo 7, verso 1 al 26. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una gran transgresión en cuanto a lo del anatema, es decir, a lo del maldito, aquellas cosas que ya habían sido maldecidas por Dios y que tenían que ir al exterminio. Porque Acán ben Carmi, es decir, hijo de Carmi, ven que no hay apellido, sino Ben, ¿sí? Hijo de Sad, hijo de Sera, de la tribu de Judá, se apropió secretamente, es decir, sin que nadie se enterara, de lo del anatema, de aquello que Dios había dicho que no tocaran absolutamente nada y que lo reforzó y lo volvió a decir Josué en el capítulo 6, como lo hemos leído. Dice, se apropió secretamente del anatema, pero por lo cual la ira de Yahvé fue encendida contra los hijos de Israel. A ver si podemos comprender de una vez la santidad de Dios. Con la santidad de Dios no se puede transgredir. La santidad de Dios es tan poderosa, tan fuerte. Dios es santo que no quiere saber nada. Es decir, se mantiene lejos, tan lejos como está el cielo de la tierra, se mantiene del pecado. ¿Sí? Entonces, cualquiera que transgrede una de sus palabras o una de sus leyes, algo que Dios ha establecido, por supuesto que la ira de Dios se va a encender contra él y contra todos los que están alrededor. Pero también, ¿por qué? Porque Dios tiene que mostrar cuáles son los resultados del pecado, de nuestro pecado, que las consecuencias no son solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Dice, y Josué había enviado hombres a Jai, al oriente de Betel, diciendo, espiad la tierra. Y subieron los hombres y espiaron a Jai y regresaron a Josué y le dijeron, que no suba todo el pueblo, sino que suban 2 o 3 mil hombres y asedien y tomen la ciudad. No hagas que todo el pueblo se fatigue marchando allá, porque ellos son pocos. Miren ustedes. Aparentemente, la conquista de la próxima ciudad después de Jericó era fácil, era sencilla, con 2 o 3 mil hombres era suficiente. Es decir, había poca gente, así que la ciudad, conquistar esa ciudad iba a ser fácil a comparación de lo que era Jericó, una ciudad enorme, como lo sigue siendo hoy, pero en aquel momento era enorme, mucho más grande de lo que es hoy. Dice, y subieron unos 3 mil hombres, pero huyeron ante los hombres de Jai. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué es lo que pasó? Y los hombres de Jai hirieron a unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta y los destrozaron en la pendiente y el corazón del pueblo fue derretido como agua. Claro, ¿cómo puede ser? La cosa era más fácil que Jericó. Y rasgó Josué sus vestidos y cayó Josué en tierra sobre su rostro ante Yahvé hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y se echaron polvo sobre sus cabezas. Y dijo Josué, pregunto, oh Adonai, oh Señor, ¿por qué hiciste que tu siervo hiciera pasar el Jordán a este pueblo para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos? Ojalá hubiéramos sido dejados para habitar el otro lado del Jordán. ¿Qué diré? Pues Israel ha vuelto la espalda ante sus enemigos, y cuando el cananeo y todos los habitantes de esta tierra lo oigan, nos rodearán y cortarán nuestro nombre de la tierra. ¿Y qué harás tú por tu gran nombre? Entonces Dios habla. Ahora Dios le habla a Josué. Y dijo Yahvé a Josué, levántate. ¿Por qué estás así postrado sobre tu rostro? El pueblo ha pecado y transgredió el pacto que pacté con ellos. ¿Sí? Recuerden lo que ya estaba escrito en Levítico. Robando de lo del anatema o de lo que era maldito, de lo que era maldición, ¿no? Y poniéndolo entre sus enseres o entre sus cosas. Por eso los hijos de Israel no pueden estar erguidos ante sus enemigos, sino que vuelven la espada ante sus enemigos por cuanto llegaron a ser malditos.
si no destruís a los malditos de entre vosotros, no continuaré estando con vosotros. Es decir, lo que Dios quería era que sacaran a los malditos de entre ellos. Levántate, consagra al pueblo y diles que estén santificados para la mañana. Así dice Yahvé, el Dios de Israel. Hay un anatema, un maldito en medio de ti. Oh Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quites de tu seno a los malditos. Fíjense, la transgresión que una persona perturbadora puede traer, la transgresión que una persona hace, la perturbación que puede traer sobre todas sus casas. Dice, mañana por la mañana pues seréis reunidos con arreglo a vuestras tribus. Y la tribu que señale Yahvé se acercará por familias. Y la familia que señale Yahvé se acercará por casas. Fíjense cómo Dios va seleccionando un grupo de gente hasta que quede la gente que Él quiere, con la que Él quiere tratar. ¿Sí? Fíjense que Dios es justo. Dios no va a tratar con todos, sino va a tratar con aquellos que han transgredido. Y dice, y se acercará por casas, y la casa que señale Yahvé se acercará hombre por hombre, y quien sea señalado será quemado en la hoguera con todo lo que posee, por cuanto transgredió el pacto de Yahvé y cometió vileza en Israel. Porque esto era ley, esto estaba establecido por la ley de Moisés, ¿sí? Y madrugó Josué e hizo que Israel se presentara por sus tribus, y fue señalada la tribu de Judá primero, toda la tribu, toda la comunidad. Y presentada por clanes fue señalada el clan Zeraíta, es decir, los hijos de Zera. Y presentado por individuos fue señalado Acam ben Carmi, hijo de Zera, es decir, Acam, hijo de Carmi, hijo de Zera. Y dijo Josué a Acam, da gloria hoy a Yahvé, Dios de Israel, y confiesa, declárame lo que has hecho sin ocultarme nada. Y respondiendo Acam a Josué dijo, en verdad pequé ante Yahvé, Dios de Israel, haciendo esto. Entre el botín vi un hermoso manto de Sinar, o manto de los caldeos también, o babilónico, y 200 siclos de plata, y una barra de oro de 50 siclos. Los codicié, presten atención a esto, los codicié y los tomé. Codicia, robo. Y aquí están escondidos, porque Acam vio, codició y tomó. Porque uno puede ver, quizás puede codiciar, peca en su corazón, pero no roba, es decir, no lo lleva a la acción. Y aquí están escondidos bajo tierra, dentro de mi tienda, y la plata debajo de ello. Josué envió emisarios que fueran corriendo a la tienda, y en efecto el manto estaba oculto en su tienda y la plata debajo. Y lo sacaron de la tienda y lo llevaron a Josué y a los hijos de Israel y los depositaron ante Yahvé. Y tomó Josué a Acam ben Zera, o hijo de Zera, y lo condujo al valle de Acor. Presten atención a esto también, valle de Acor, ¿sí? Con sus hijos y sus hijas, y sus bueyes y sus asnos, y sus ovejas y su tienda, y todo cuanto poseía. Observen, todo cuanto poseía. Y los condujo hasta Emec Acor, y dijo Josué a Acam, ¿por qué nos destruiste? Así te destruya hoy Yahvé, y todo Israel lo lapidó con piedras, y levantaron sobre él un gran montón de piedras, y Yahvé se tornó del ardor de su ira. Por eso el lugar se llama Valle de Acor hasta hoy. Bien, esa es la historia de la turbación que Acab trajo sobre Israel, sobre la tribu de Judá,
sobre su propia familia, sobre el clan de su propia familia, y cómo él afectó a toda la familia de tal manera que él y toda su familia fue destruida para quitar la vileza, para quitar, para quitar el pecado de en medio de Israel. ¿Por qué? Porque Dios ya había avisado, había anunciado ya cómo tenían que hacerse las cosas, porque las cosas no se deben hacer a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Esto no tiene vueltas. Ahora bien, el nombre Acán, que viene de Ajar, significa perturbador. Y miren ustedes, su sentencia fue ejecutada en Emek Acor, que significa valle del disturbio, o valle de la perturbación, o valle del perturbador. ¿Sí? Hoy, por supuesto, si lo podemos ver en Isaías, en el profeta Isaías y en el profeta Oseas, vamos a ver que en un futuro ese valle se convierte en un valle de esperanza y un valle fértil donde pastará el ganado de Israel. Pero fíjense ustedes cómo un lugar de castigo nos da la esperanza de que un día sea un valle fértil, ¿sí? Fíjense ustedes, allí se castigó al perturbador, al que perturbó toda la nación. Eso es justicia. Eso es justicia. Esto no está sucediendo hoy, que un perturbador, es decir, un perverso, un corrupto, sea ajusticiado conforme a la conducta que ha tenido. No sucede eso hoy. Entonces, vean ustedes, Acán es la viva decadencia del ser humano ante la codicia y el robo. Acán transgredió 2 de los 10 mandamientos dados por nuestro Dios. Vamos a Éxodo y van a ver ustedes que no solamente lo que estaba establecido en Levítico, pero vamos a los 10 mandamientos, o al decálogo, como se llama comúnmente. Capítulo 20, verso 15 dice, no robarás. ¿Qué fue lo que hizo Acán? Robó. Verso 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Que fue lo que hizo Acán, pues, ¿se acuerdan? Que vio, codició y tomó. Transgredió. Porque la corrupción no es algo que sucede en el momento, la corrupción ya está en el corazón de la persona. La perversión ya está en el corazón de la persona. Es decir, si no se arrepiente, va a sufrir las consecuencias, los resultados de sus propias acciones. Es causa y efecto. ¿Bien? Ahora bien, vemos cómo Acán paga por sus pecados, pero a su vez arrastra a toda su familia ante el castigo impuesto. Debemos saber que Dios es un Dios de amor, de obediencia y de misericordia, y que sus castigos, así como sus recompensas, son y tienen su razón de ser, y sobre todo son benditas. ¿Qué es lo primero que dice? Pero ¿de qué forma Dios trató con Acán y con su familia? Bien, nosotros vemos ese punto, pero no vemos que lo que Dios está haciendo es preservando a multitudes de personas, a miles de personas, a millones de personas, como era el pueblo hebreo, más de 2 millones de personas, de la corrupción, dando un ejemplo por medio de la sentencia y el ajusticiamiento de una persona, ¿sí? Entonces le daba el ejemplo a los demás. Entonces,
En las cuatro ocurrencias o las 4 veces que ocurre, que ocurre esta palabra oker o perturbar o perturbador, significa alguien que trae perturbación, intranquilidad, turbación, que alborota su casa, que la aflige. Una persona que perturba o que conturba su casa, no solo hereda el viento, es decir, hereda la nada, sino que no le deja nada a su familia. No estamos hablando de dinero ni de riquezas, estamos hablando de valores, ¿sí? Valores bien establecidos en las personas, ¿sí? El malvado, el corrupto, el impío, con sus acciones, tarde o temprano, llevará aflicción a su casa. La palabra oker también significa, y miren este significado, enturbiar el agua. ¿Qué cuadro nos da enturbiar el agua? Bueno, hay un dicho usado entre nosotros, o se usa mucho también en el campo. Buey lerdo toma el agua turbia. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando viene una manada, los primeros que entran al agua para tomar agua, toman el agua limpia, pero los que vienen detrás van a tomar el agua pisoteada o enturbiada por los que vienen detrás, por los que entraron primero. Entonces, ¿cuál es el cuadro que nos da esto? El cuadro que nos da es de alguien que a su paso enturbia el agua que él mismo va a tomar, y los que vienen detrás de él tendrán que tomar el agua enturbiada que el corrupto dejó a su paso. Una persona que piensa en los demás va a entrar al agua tratando de no enturbiar el agua para que los demás, los que vienen detrás de él, no tengan que tomar el agua enturbiada por él. ¿Esto qué significa? Que siempre nuestras acciones tienen causa y efecto. Si yo suponiendo que vengo con un grupo de gente y encontramos un lugar donde tomar agua porque venimos muertos de sed, o venimos sedientos, mejor dicho, pues si venimos muertos no vamos a venir, pero venimos sedientos, la persona que piensa no solo en sí mismo, sino en los demás, va a tomar el agua esperando a que los demás vengan y no tengan que tomar el agua sucia, entonces va a procurar no enturbiar el agua. Y esta es la cuestión, el perturbador no solo perturba su propia vida, sino que perturba, inquieta, aflige a toda su casa, no le importa toda su casa, no le importa que toda su casa tenga que tomar el agua turbia. ¿Ven? ¿Cuál es la diferencia o cuál es la cuestión? Ahora bien, la segunda parte, y con esto quiero ir cerrando, la segunda parte de Proverbios 11:29 es una cuestión de causa y efecto. La segunda parte, van a ver qué dice. La primera parte es: el que conturba su casa heredará el viento. Y el necio se tornará esclavo del sabio de corazón. Observen esto. Todo tiene que ver con todo y está todo hilvanado en el libro de Proverbios. El necio se tornará esclavo del sabio de corazón. El necio siempre será esclavo de su necedad. Ustedes van a ver que una persona necia muy difícilmente se comporte como sabio. Siempre va a ser un necio. Y parece que siempre va a hacer las cosas que su necedad le dicta. El mismo libro de Proverbios dice: aunque al necio lo majes en un mortero, no se le va a quitar la necedad. Es decir, por más que lo tritures dentro de un mortero, no se le va a quitar la necedad. ¿Por qué? Porque la necedad es el pecado que lleva al ser humano a cometer cualquier otra transgresión. ¿Sí? Si no lo creen, miren ustedes lo que dice el Salmo 14 y el Salmo 53.
Salmo 14. Dice, miren cómo los dos salmos comienzan igual, es decir, son similares en el comienzo. Pero miren, dice, Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Elohim. ¿Quién dice que no hay Elohim? El necio, simple. No es, no es porque sea ateo, ni porque es esto, ni porque es de aquella otra religión, no, es necio. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Esto lo dice el Salmo 14. Yahvé miró desde los cielos sobre los hijos del hombre para ver si había algún entendido que buscara a Elohim. Todos se desviaron. A una se han corrompido. Es decir, todos se corrompieron. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? ¿Que devoran a mi pueblo como si comieran pan y a Yahvé no invocan? Dice, ¿no tienen discernimiento? Que llega un punto en la necedad en que ya no se tiene discernimiento, no se tiene conciencia, no se tiene nada. Allí temblarán de espanto, porque este es el resultado del necio, porque Elohim está con la generación de los justos, de los sadik o de los sabios, ¿sí? De los sabios. Del consejo del pobre os habéis burlado, pero Yahvé es su refugio. ¿Cuántas veces el pobre aconseja, ¿sí? Y aconseja, pero no es escuchado por los necios? Ah, si de Sión viniera la salvación de Israel, cuando Yahvé haya hecho tomar la cautividad de su pueblo, se regocijará y Jacob se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Este es un salmo para que no está sucediendo hoy, sino que es un salmo escatológico, un salmo para el tiempo de la gran tribulación, antes de la venida del Señor, cuando Israel estará orando a Dios y clamando por medio de los salmos, invocando a su Dios, ¿no? Pero vamos al Salmo 53. Dice, y van a ver que es muy parecido. Dice el necio en su corazón, no hay Elohim, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Elohim observa desde los cielos a los hijos del hombre para ver si hay quien entienda, si hay quien busque a Elohim. Vamos a esta realidad. Ningún ser humano busca a Dios. Todos estábamos en la misma línea, todos estábamos en la misma bolsa. ¿Por qué? Porque todos nos habíamos hecho inútiles, todos éramos pecadores, muertos en delitos y pecados, que no buscábamos a Dios. Ninguno de nosotros de hecho, Dios nos buscaba a nosotros y nosotros corríamos para el lado contrario. Así que estábamos todos allí. Si Dios no nos hubiese salvado, nosotros estaríamos igual. Así que no hay nadie que pueda salvarse por justicia propia, por su propia justicia. ¿Acaso los que hacen iniquidad no saben que devoran a mi pueblo como si comieran pan y que a Elohim no invocan? Esta es una pregunta retórica. Esta pregunta tiene la respuesta en sí misma, ¿sí? ¿Acaso los que hacen iniquidad no saben que devoran a mi pueblo como si comieran pan y que a Elohim no invocan? Claro que sí lo saben, claro que lo saben, porque si no lo supieran, si fueran ignorantes, no lo supieran, Dios no los culparía de nada, pero sin embargo son culpables. Allí donde no había nada que temer, se sobresaltaron de terror, porque este es el resultado. El mismo libro de Proverbios dice, huye el impío sin que nadie los persiga, porque eso es como una
paranoia. Porque dice, allí donde no había nada que temer, se sobresaltaron de terror. Porque Elohim esparció los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Elohim los desechó. Y acá termina igual este este salmo, termina igual que el Salmo 14, porque son salmos imprecatorios, salmos de venganza, ¿sí? Que esto no sucede hoy, sino que estos son salmos que se cantarán, se proclamarán en el tiempo en que Jesús derrame espíritu de oración y de arrepentimiento sobre el pueblo de Israel antes de su venida, instantes antes de su venida, o para que ellos clamen por su venida, ¿sí? Para que Él los vengue. Los avergonzaste porque Elohim los desechó. ¿Quién hiciera venir desde Sión la salvación a Israel? Sabemos que Jesús posará sus pies en el monte de los olivos, que es parte de la cadena montañosa de Sión, y desde allí vendrá la salvación, o desde allí defenderá a su pueblo en el tiempo de su segunda venida. Cuando Elohim, o cuando Dios haga volver del cautiverio a su pueblo, regocíjese Jacob y alégrese Israel. ¿Se dan cuenta ustedes que el Salmo 14 y el Salmo 53 describen, entre otras muchas palabras, o muchas otras partes de las Escrituras, describen causa y efecto? El necio siempre termina en el hoyo que él mismo cavó, mientras el sabio de corazón procura exaltar a Dios por encima de todas las cosas, aún por encima de sí mismo. ¿Por qué? Porque por eso es sabio. Porque el sabio sabe que no puede exaltarse a sí mismo, porque hay alguien que está por encima de él, y es a ese alguien a quien hay que exaltar, al Dios de los cielos. El sabio es el que reconoce a Dios por encima de sí mismo. ¿Ven? Todo el libro de Proverbio contrasta al necio con el sabio y los resultados de cada uno. Todo el libro de Proverbios contrasta al necio con el sabio y muestra los resultados de cada uno. Entonces, a la larga, el necio será esclavo del sabio de corazón, porque el sabio seguirá su camino, tendrá su vida, pero el necio caerá en su propio hoyo. El sabio no, porque el sabio es sostenido por su sabiduría, por la sabiduría, por supuesto, que Dios le ha dado. Pero el necio caerá en el propio hoyo que él mismo cavó, porque se olvida de que cavó ese hoyo para otro y caerá en ese hoyo. ¿Ven cuál es la diferencia? ¿Y ven cuáles son los resultados del uno y del otro? Qué importante que es dejar tras nuestro una buena siembra, un buen apellido, un buen nombre. Quizás a nuestros hijos no podamos dejarles riquezas, pero podremos dejarles un buen nombre, una buena descendencia, la herencia de provenir de una buena familia, que se nos pueda recordar y que nuestros hijos puedan recordarnos a nosotros, no como el corrupto de nuestro padre, o el corrupto o el perverso de nuestro padre, o la perversa de nuestra madre, o los perversos que eran nuestra familia. Dios mío, Dios permita que estas palabras lleguen al corazón de aquellos que necesitan pronto reconocer que están alejados de Dios, que necesitan reconocer que sin Dios no pueden hacer nada en su vida. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes en este transitar por esta vida, sembrando lo correcto. Dios no está siendo burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Así que tengamos en cuenta esto. Vamos a orar y vamos a permitir
Que Dios nos ayude, que Dios nos asista para poder sembrar lo correcto, dejar nuestro buen nombre como herencia para nuestros hijos, nuestros nietos y todas las descendencias que Dios permita que tengamos. Señor, estamos delante de tu preciosa presencia, agradecido por tu amor y tu misericordia, por tu bondad. Ruego, bendito Dios, en esta hora que obres profundamente, Señor, en todos aquellos que puedan escuchar estas palabras, que puedan leer estos proverbios y que de pronto el libro de Proverbios se convierta en una herramienta preciosa para un cambio de vida, para una transformación en el corazón de muchos. Te ruego, Dios mío, que me asistas a mí como papá y como esposo, como padre de familia, y a todos aquellos que se adhieran a este pensamiento, nos fortalezcas para que podamos dejar una buena descendencia, una buena herencia, un buen nombre, Señor, para todos aquellos que están después de nosotros. Qué maravilloso que es cuando en una familia o en una localidad o en una nación o en el mundo entero se recuerde el nombre de alguien porque ha trazado una buena conducta en su vida, una conducta íntegra, una conducta honesta, una conducta sincera, que ha plantado principios, valores éticos y morales bien altos. Gracias, maravilloso Dios, porque hasta aquí nos has asistido. Te ruego que nos guíes y que ordenes nuestros pasos para que podamos seguir adelante. En el nombre dulce y maravilloso de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos estamos encontrando en el próximo video que subamos y nos vemos cuando nos veamos.